Bueno, el día de hoy vamos a continuar y a concluir el tema de la lógica. En esta última parte de la sección de lógica, pues hemos considerado las falacias y concluimos la vez anterior con las falacias no formales de atingencia o de atinencia. Hicimos referencia a las falacias más populares en ese terreno. Hoy esperamos cubrir las falacias no formales de ambigüedad, que reciben ese nombre porque precisamente el sentido general, digamos, de las palabras, de las expresiones que se están utilizando, no resulta tan claro. Es más bien ambiguo, dando lugar a diferentes maneras de entender la cuestión, de interpretar lo que se está diciendo. Y entonces vamos a ver las falacias más populares de ambigüedad, que como estaba diciendo hace un momentito, pues ocurren cuando los términos, las frases que se están utilizando o las construcciones gramaticales cambian de significado o de lugar, de posición a lo largo del argumento, volviéndose entonces el argumento algo ambiguo, poco claro y generando de todos modos algún efecto de carácter emocional, de carácter psicológico, que como lo venimos repitiendo es realmente lo único que se conecta en las falacias. No hay una conexión lógica, sino más bien una conexión de carácter emocional. Y esto se debe pues al doble sentido que pueden tener las palabras, las frases o las mismas construcciones gramaticales. En ese sentido vamos a comenzar con la falacia que recibe el nombre de el equívoco. El equívoco, perdón, se comete porque la gran mayoría de palabras que empleamos suelen tener más de un significado. Es decir, no son unívocas, sino más bien equívocas. Es decir, tienen más de un sentido, más de un significado. A veces dependiendo definitivamente del mismo contexto, ¿verdad? Señalábamos ya hace algunos días como ejemplo la palabra camino. Camino, pues realmente no sé yo a qué se están refiriendo, porque si le anteponemos un artículo, el artículo el, entonces camino se vuelve un sustantivo, el camino, ¿verdad? El sendero, el lugar por donde transitamos. Pero si le agregamos un pronombre personal como yo, entonces camino se convierte en un verbo. Yo camino, ¿verdad? Entonces, una gran mayoría de palabras que empleamos constantemente son de ese carácter, de carácter equívoco. Entonces, cuando una palabra se emplea con más de un significado en un razonamiento, en un argumento, eh, o la misma construcción gramatical da lugar a que se entienda de dos maneras aquello, entonces estamos cometiendo la falacia del equívoco. Veamos este ejemplo. Napoleón está tomando Malta, un punto estratégico del Mediterráneo. No podemos permitirlo. Y dice el otro, creo que no estamos hablando de lo mismo. Por supuesto, ¿verdad? Al está tomando Malta, el primero quería dar a entender un líquido, ¿verdad? Un líquido. Mientras que el otro entendió por Malta la isla de Malta, ¿verdad? Entonces aquí creo que estamos ante un claro ejemplo
del equívoco, ¿verdad? La palabra malta aquí tiene más de un significado. Bueno, tenemos acá otro ejemplo. El pez martillo ha de ser una especie de artesano, ya que utiliza herramientas. No, hombre. Es decir, al pez martillo se le llama así por la forma de su cabeza, ¿verdad? Que parece una de esas herramientas, y no porque sepa utilizar el martillo para clavar nada, ¿verdad? Entonces, estamos aquí ante un equívoco también. Este otro ejemplo dice, el fin de una cosa es su perfección, ¿verdad? Claro. La muerte es el fin de la vida, pues también, claro. Por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida. Ah, no, no. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo es que la palabra fin no está siendo utilizada con un único sentido, ¿verdad? En la primera frase, el fin de una cosa es su perfección. La palabra fin se está utilizando como meta, como objetivo, ¿verdad? Y por eso resulta claro que el fin de una cosa es su perfección, ¿no? Se aspira realmente a lograr, digamos, esa meta y ese objetivo que es la finalidad. Pero en la segunda frase, la muerte es el fin de la vida, la palabra fin ya no se está empleando como objetivo, como meta, sino como término, ¿verdad? La muerte es el fin, el término de la vida. La vida se acaba con la muerte. De ahí que la conclusión, por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida, pues no tiene prácticamente ningún sentido. Un claro ejemplo entonces del equívoco, ¿verdad? De una palabra que está siendo usada con más de un significado. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Señor Gutiérrez, no le daré más dinero, dice, para su causa el año entrante. Parece como que el señor Gutiérrez está un poco enojado, ¿verdad? Entonces dice, no le daré más dinero para su causa el año entrante. Respuesta del que está pidiendo plata. Está muy bien, señor. Lo anotaremos con la misma cantidad que dio este año. Aquí prácticamente uno está hablando de una cosa y el otro de otra, ¿verdad? Y la palabra que tiene más de un significado aquí es la palabra más, ¿verdad? No le daré más, es decir, esto se acabó. No habrá dinero ya para su causa a partir del año entrante. Pero el otro entendió por más una mayor cantidad, ¿verdad? Por eso dice, está bien, señor, si no nos va a dar una mayor cantidad, lo vamos a anotar con la misma cantidad que dio este año, ¿verdad? Pero en realidad aquí está muy clara la falacia de equívoco, ¿verdad? La palabra más se está usando y se está entendiendo con dos sentidos completamente diferentes. Bueno, y aquí hay otra. Creo que tengo el COVID, le dice él. Ay, amor, no puede ser. ¿Y cómo lo sabes? Es que te he perdido el gusto, ¿verdad? Aquí la palabra que está siendo utilizada en doble sentido es la palabra. Ya va la maldad, ¿va? Ya va el testimonio. Si la palabra gusto está siendo empleada aquí con un doble sentido, ¿verdad? Ella lo entiende como el sentido de sentirle sabor a los alimentos, pero él está empleando la palabra gusto en el sentido de agradarle ella a él, de gustarle ella a él, ¿verdad? De sentir algo él por ella, ¿verdad? Entonces, hay aquí pues una clara falacia de equívoco, ¿no? Bueno, pasemos a la falacia de ambigüedad que recibe el nombre de anfibología, ¿verdad? La anfibología se produce por una estructura incorrecta al hablar o al escribir, o por una redacción, digamos, se ha redactado el texto de una forma incorrecta o incluso descuidada, ¿verdad? A veces esto
ocurre mucho en los anuncios, en los diarios escritos, porque queriendo ahorrar a veces espacio, ¿verdad? O incluso palabras, pues la estructura resulta proveyendo un significado completamente diferente y distinto, ¿verdad? Por ejemplo, en la siguiente conversación se produce una anfibología. La primera persona dice, el cerdo de mi marido está enfermo. Y la otra le contesta, ¿quién está enfermo? ¿Tu marido o el cerdo? Porque realmente aquí la palabra cerdo de mi marido pues se puede entender de dos maneras. ¿Verdad? Se supone que la primera persona está utilizándolo en sentido de propiedad, ¿verdad? El cerdo que pertenece a mi marido, ¿verdad? Está enfermo, pero la otra que no cayó en la trampa le pregunta, bueno, al fin y al cabo, ¿quién está enfermo? ¿El cerdo de tu marido o el cerdo que es propiedad de tu marido? Porque las dos cosas realmente son posibles, ¿verdad? Precisamente por ser una anfibología, ¿no? Bueno, veamos este otro ejemplo. Última hora, hombre muerto por mula. Este, aquí probablemente lo que se quería decir es que una mula había matado a un hombre, ¿verdad? Pero aquí lo que se entiende es otra cosa, ¿verdad? Un hombre muerto por estúpido o por tonto, pues, ¿verdad? Entonces, es aquí realmente la redacción la que está completamente mal, ¿verdad? Debía haber sido una mula mata a un hombre, ¿verdad? Pero hombre muerto por mula da lugar a No, también una... puede ser eso, doctor. ¿Perdón? También puede ser eso, que por eso esté muerto. Pues las dos cosas, ¿verdad? Doctor, A ver, buenas noches. Mire, hola. aquí en Oriente no dirían el cerdo de mi marido, oye. Así. No, aquí dirían otra cosa más especial, con Bueno, más cariño y afecto. ya entendí. El Bueno, coche. bueno, tenemos otro ejemplo aquí, ¿verdad? Se venden zapatillas para señoritas usadas, ¿verdad? Entonces, aquí también la estructura, digamos, de la palabra está mal, pésimamente mal, ¿verdad? Porque se supone que lo que quieren anunciar son zapatillas que ya han sido usadas de segunda mano para señoritas, ¿verdad? Pero aquí se entiende otra cosa, ¿verdad? Alguien diría, bueno, si son usadas ya no son señoritas, ¿verdad? Porque se da lugar pues a ese doble entender, porque hay una perfecta anfibología acá, una construcción gramatical pésima, ¿verdad? Bueno, y un último ejemplo en este sentido de las anfibologías, dice, el granjero se voló la tapa de los sesos después de despedirse afectuosamente de su familia con un revólver, ¿verdad? Bueno, o sea que la despedida fue con un revólver, ¿verdad? O fue con un revólver que se voló la tapa de los sesos. Bueno, las dos cosas realmente son posibles en esta anfibología también, ¿verdad? Otra vez, es la pésima construcción gramatical lo que da lugar pues a ese doble sentido, ¿verdad? Tal vez debió mejorarse eso y decir el granjero se voló la tapa de los sesos con un revólver, ¿verdad? Después, por supuesto, de despedirse afectuosamente de su familia. Entonces ahí pues hubiera tenido el sentido que realmente querían que tuviera, pero resulta teniendo otro completamente diferente. Bueno, pasemos a otro de los tipos de falacias de ambigüedad, como es la composición. La composición. Esta falacia se produce, la cometemos al adjudicar características de las partes a la totalidad, ¿verdad?
Porque el hecho, digamos, de que las partes de un todo tengan cierta característica no quiere decir que esa característica le pertenezca al todo como tal, ¿verdad? Es decir, le atribuimos al todo los predicados que predicamos de las partes, ¿no? Y entonces, como quien dice, vamos aquí de las partes hacia el todo, ¿no? Y en eso consiste precisamente la composición. Y esto, pues, aparte, digamos, de ser un razonamiento completamente inválido, muchas veces genera prejuicios, digamos, respecto a ciertos grupos, a ciertas colectividades, partiendo, digamos, de algunos individuos de esos grupos, ¿verdad? Que he conocido a 2 o 3 individuos de un determinado grupo o de una determinada etnia, y entonces las características que encuentro en esos 2 o 3 individuos se las adjudico a la totalidad de individuos que pertenecen a ese grupo, a esa etnia, a esa sociedad, a esa religión, en fin, etcétera, ¿no? La composición. Por ejemplo, cada ladrillo de este edificio es barato. De modo que este edificio es un edificio barato. Aquí estamos cayendo en la falacia de composición, ¿verdad? Porque efectivamente puede que cada uno de los ladrillos no valga más allá de unos pocos quetzalitos, pero eso no significa que el edificio como totalidad tenga un precio bajo, ¿verdad? No, estamos cayendo en la falacia de composición. Las características de las partes las adjudicamos o las predicamos del todo o de la totalidad. Veamos otro ejemplo. X, Y y Z son chapines, ¿verdad? Y los 3 son incumplidos, ¿verdad? De modo que todos los guatemaltecos son incumplidos, ¿verdad? Entonces, como decíamos, estas generalizaciones imperfectas generan incluso prejuicios y rechazo hacia grupos, pueblos, en fin, etcétera, basándonos simplemente en unos pocos ejemplos, ¿no? Entonces, de todos modos, el razonamiento equivocado consiste en aplicarle las características de unos pocos a la totalidad, al grupo completo, podríamos decir. Bueno, otro ejemplo sería, cada una de las partes de esta máquina es liviana, ¿verdad? Así que la máquina tiene un peso liviano. Bueno, lo primero puede ser cierto, ¿verdad? Cada parte, cada elemento, digamos, cada pieza de la maquinaria podría no tener un peso elevado, pero eso no significa que la máquina en su totalidad sea liviana, ¿verdad? Entonces estamos de nuevo cayendo en la falacia de composición. Y tenemos un último ejemplo en cuanto a la composición se refiere. Dado que el ojo, la mano y el pie tienen una función obvia, no debemos creer de igual modo que un ser humano tiene una función más allá de esas funciones particulares. Bueno, está claro que cada uno de los miembros, cada una de las partes de nuestro organismo, pues como el ojo, la mano y el pie, tienen una función, ¿verdad? Pero aplicar el hecho de tener una función de esas partes a la totalidad, digamos, del ser humano, pues eso es lo que precisamente convierte esto en un argumento falaz. ¿Verdad? De nuevo estamos cayendo en la falacia de composición. Bueno, consideremos ahora la falacia de ambigüedad que se denomina la división, ¿verdad? La falacia de división es lo opuesto a la falacia de composición. Porque si en la composición utilizamos las características de las partes y se la aplicamos al todo, aquí vamos al revés.
las características del todo se las vamos a aplicar a las partes. Entonces, esta falacia ocurre al atribuir las características del todo a las partes. O sea, predicar de las partes lo que solamente se puede predicar del todo, ¿verdad? Y a veces esta falacia, digamos, es tan obvia y tan evidente que resulta ridícula, ¿verdad? Por ejemplo, el carpintero de la esquina es un experto, puesto que los carpinteros han trabajado la madera durante muchas generaciones. Aquí entonces, las habilidades de muchas generaciones de carpinteros las estamos aplicando a una sola persona, al carpintero de la esquina, ¿verdad? Entonces aquí vamos del todo a la parte. Entonces caemos acá en la falacia de división. Veamos estos otros ejemplos. Los indios australianos están desapareciendo. Este hombre es un indio australiano. Por lo tanto, este hombre está desapareciendo. Sí, es obvio que no, pues, ¿verdad? Pero se está cayendo en la falacia de división, ¿verdad? La característica de la totalidad se le está aplicando a un ser humano en concreto, ¿verdad? Del todo a las partes. Y bueno, creo que tenemos aquí un último ejemplo. Dice, los accidentes de tránsito están aumentando. Los choques entre autos Toyota Yaris son accidentes de tránsito. Por lo tanto, los choques entre Toyotas Yaris están aumentando. Bueno, otra vez, ¿verdad? Estamos hablando de accidentes de tránsito en general en la primera oración, ¿verdad? Y estamos aceptando que los choques de Toyota Yaris también son accidentes de tránsito. Entonces, de ahí se saca la conclusión de que los choques entre Toyotas Yaris están aumentando, lo cual no procede. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la característica general de accidentes de tránsito aumentando a un caso, digamos, en particular, como son los choques entre Toyotas Yaris. De modo que de nuevo estamos cayendo pues en la llamada falacia de división. Bien, tenemos una última, me parece, una última falacia de ambigüedad que recibe el nombre de énfasis. Eso hay que corregirlo. Hace falta una N. El énfasis o acento. Como este nombre lo indica, es enfatizar o es, digamos, recalcar alguna frase, alguna palabra, haciéndola resaltar por encima de las demás palabras, ¿verdad? Ya sea habladas o escritas. Conduce entonces esta falacia a una confusión del significado del discurso al subrayar, al enfatizar, al destacar determinadas palabras. Regularmente ocurre esto en los titulares de los periódicos o de los noticieros, ¿verdad? Tanto a nivel hablado como también a nivel escrito, ¿verdad? Veamos este ejemplo. Terremoto en Guatemala, ¿verdad? Pero luego un poquito más abajo, con letra más pequeña, se teme ocurra dentro de 50 años. ¿Verdad? Entonces, claro, al leer lo que se ha enfatizado, lo que está ahí en mayúsculas, resaltado, pues uno entiende una cosa, ¿verdad? Cuando la verdad es que lo que se quiere comunicar es otra, completamente. No que ha ocurrido, no que se ha sufrido un terremoto en Guate, sino que hay temores de que se dé un terremoto dentro de
50 años. Entonces estamos aquí ante la falacia de énfasis.